Clase número 4, la redención. El texto base, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La redención es una verdad fundamental para todo creyente, para toda persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Es tener claro que la vida cristiana la podemos llevar en victoria, en éxito, si tenemos claro lo que Cristo ganó para nosotros. Es que alguien entienda que Satanás no tiene ningún poder legal, ni dominio, ni autoridad sobre él. Que lo que perdió Adán en el huerto del Edén, Cristo lo recuperó en la cruz para todos nosotros. Entonces, ¿qué es redención? Redención significa comprar, significa rescatar, volver de vuelta por el precio, por un precio que se cancela, que se otorga. Este término se utilizaba por la liberación, específicamente cuando se hablaba de esclavitud. Era el rescate, era el pago por la liberación de un esclavo. Y este mismo término aplica a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Fuimos comprados, fuimos rescatados de la esclavitud del enemigo, del pecado, de Satanás. Cristo, a través de su muerte en la cruz, nos rescató, nos compró y fuimos traídos de vuelta a la idea original de Dios. O sea, usted y yo, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, hemos sido libres para prosperar, hemos sido libres para ser feliz, hemos sido libres para vivir una vida plena, la vida que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Ahora, esa redención, esa salvación, esa liberación, se otorga al ser humano por medio de ¿qué? Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 18 y 19, dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El único medio, no existe otro, no hay que buscar atajos, no hay que buscar ninguna otra alternativa. El único medio posible para ser rescatado de la autoridad y de la esclavitud del enemigo es la sangre preciosa de Cristo. Por la razón del pecado de Adán, la desobediencia de nuestro padre en el huerto del Edén, los hombres cayeron bajo la autoridad legal de Satanás y él ejerce un dominio sobre la raza humana. Pero desde que Cristo murió en la cruz, toda persona que pone su confianza y su fe en su sangre es declarado justo ante Dios. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. El único medio para ser redimido, el precio que se canceló fue la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dentro de esa redención existen beneficios, existen bendiciones. Hechos 9, desde el 11 al 15, habla que la redención es eterna, lo que indica de que no todo termina con la salvación. La salvación es el inicio. El perdón de los pecados es el inicio. Pero el creyente debe seguir creciendo, debe comprender que hay mucho más de Dios para nosotros. Una de ellas que debe tener muy claro es la vida eterna. La redención nos otorga la vida eterna. Primera de Juan, el capítulo 5 y verso 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Al morir nuestro Señor en la cruz,
hizo una expiación, o sea, borró con su sangre nuestros pecados y anuló la muerte espiritual y nos otorgó la vida eterna. Juan 3:16 dice, de tal manera, como que nos llama la atención y nos dice, qué manera tan extraordinaria que todo aquel que cree y acepta el regalo de la salvación por la muerte de Cristo en la cruz, tiene vida eterna. Ya no hay condenación, sino vida eterna. Somos bendecidos con la vida que Dios nos da a través de su sacrificio. Lo segundo es que somos redimidos de la enfermedad. O sea, usted es rescatado de esa maldición. Eso no fue el propósito de Dios. Eso no fue el plan de Dios. Antes de que Adán y Eva pecaron, no existía la enfermedad. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Eso mismo dice también el profeta Isaías en el capítulo 53. O sea, la enfermedad es consecuencia del pecado, viene a raíz de la desobediencia. Porque antes, como le decía, de que pecara no existía eso. Y Cristo nos otorga con su muerte, con su sacrificio, con su sangre, redención, y somos redimidos de la enfermedad. Es legal vivir sano, es legal vivir feliz, es legal que usted no tenga ningún achaque en su cuerpo. Tercero, somos redimidos de la pobreza. Le estoy hablando beneficios que otorga la redención, que otorga el sacrificio y la compra de la salvación de Cristo en la cruz a través de su sangre. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo quiero aclarar algo aquí. No es que Cristo vivió como un andrajoso en la tierra, sino que era tan rico en el cielo, era tanta riqueza que aquí abajo no se comparaba. Era como verse pobre en comparación a lo que él tenía en el cielo. Pero una de las cosas que Dios desea es que usted y yo vivamos prósperos, vivamos lleno de gracia, de que la pobreza y la escasez no forma parte del reino de Dios. La Biblia dice que Él nos suple todo lo que nos hace falta, que Dios le interesa, anhela, desea que usted sea prosperado en todas las cosas. Cuarto, usted es redimido, rescatado del fracaso. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. Mire lo que Dios dice. El que no se guardó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? Hace una pregunta el apóstol. Mire la cruz, desde el punto de vista, parece que fuese un fracaso, donde Jesús queda colgado en la cruz, imposibilitado. No podía hacer nada, aún de protegerse, ni siquiera de él mismo. Eso tenía que ser así porque allí, coronado con espina, colgado entre ladrones, dos fracasados, dos personas que merecían estar allí, tuvo que beber nuestras amarguras de desánimo, desprecio, fracaso, cuando tomó hiel con vinagre. El propósito de todo eso fue devolverle al hombre, escuche bien, a usted se le devolvió, a mí se devolvió la nueva oportunidad de levantarnos con una visión de éxito, de victoria, de posibilidad, de prosperar, de abundancia. Hoy yo quiero que usted tenga claro que Dios, con la muerte de Cristo en la cruz, nos redimió de toda escasez, de toda estrechez, de toda pobreza, de todo fracaso. Y por último, fuimos redimidos del temor a la muerte. Hechos 2, el 14 al 15, la Biblia dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio,
y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Hay algo que los seres humanos todo le tememos, y es a la muerte. Pero somos redimidos de ese temor. Somos rescatados de ese temor. Porque en el interior de cada persona debe estar una convicción de su destino eterno. Usted tiene esperanza, usted tiene la confianza de la palabra de Dios, es que ya no va a vivir en condenación, sino en vida eterna. Es que pasa a un mejor lugar. Por eso el apóstol Pablo lo decía muy claro. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Si hay algo que anhelo es estar en la presencia de Dios. Por eso usted no debe tenerle miedo a la muerte física, porque usted es un ser trino, tiene espíritu, alma y cuerpo, y su cuerpo va a volver a la tierra, el espíritu a Dios que lo dio, pero su alma que es eterna. Bueno, en el momento que usted aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz, usted tiene que tener la plena confianza de su destino eterno en la presencia de Dios. Entonces, ser redimido, escúchelo muy bien, es aparte de ser perdonado, es ser santificado, es ser consagrado. Ahora usted es propiedad privada de Dios. Usted es justificado, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Usted es bendecido, es liberado, adoptado y reconciliado con Dios y con la imagen que Él tiene para nosotros. Redimido significa ser rescatado de las garras del enemigo y ahora ser propiedad privada de Dios y escondido en la mano del Todopoderoso.